Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Ya sé que viernes que tenemos que dejar nuestros proyectos de emprendimiento para descansar este fin de semana. O no, o tal vez tú sigues durante el fin de semana. Bueno, pues ya estamos a 4 de abril de 2025, viernes, y los viernes en este podcast hablamos de aprendimiento, aprender a emprender. Y ya sabéis que estamos con ese plan de empresa, cómo ejecutarlo y cómo transmitir toda esa información en un documento que puede ser nuestra hoja de ruta, pero también puede ser un documento para otras partes con las que nos interese trabajar, clientes, proveedores, financiadores, socios. Bueno, pues es un documento importante. Y estamos con ese primer documento del plan de empresa que se redacta el último, ese resumen ejecutivo. Y bueno, nos quedamos pendientes de esos consejos para la redacción del resumen ejecutivo. Y si te parece, pues vamos a ir con ello. Y es que el resumen ejecutivo, como ya hemos visto, es una de las partes más importantes de ese plan de negocios, ya que es lo primero que leerán los inversores, socios, prestamistas, otros stakeholders, y muchas veces es lo único que leerán. Así que debe ser conciso, claro, persuasivo y presentado de manera atractiva, dando importancia a esos aspectos más relevantes del negocio. Y es que aunque el resumen ejecutivo suele escribirse al final, la verdad es que, como te he dicho, el impacto puede ser decisivo en la evaluación del plan de negocios. Un resumen mal estructurado, poco claro, excesivamente largo, pues puede hacer que el lector pierda el interés rápidamente y hasta ahí llegue en nuestro plan de empresa. Así que en este podcast lo que vamos a hacer es darte unos consejos prácticos para redactar ese resumen ejecutivo de manera efectiva, garantizando que cumpla con el propósito de captar la atención y, muy importante, generar confianza. Entonces, como primer consejo, comprende la importancia del resumen ejecutivo. Y es que el resumen ejecutivo es el primer contacto, imagínate que es con un inversor. Y es el primer contacto y, como te decía antes, muchas veces es el único contacto. Y es que los inversores, los prestamistas, pues suelen leer el resumen ejecutivo antes de decidir si vale la pena revisar el plan de negocios completos. Ten en cuenta que reciben miles, 10, 12 al día. Si el resumen pues no está claro o no es atractivo, pues es muy poco probable que continúen con el documento. Ejemplo, si un inversionista recibe 50 planes de negocios al mes, probablemente solo dedicará unos minutos a cada resumen ejecutivo. ¿Un texto largo, confuso, poco convincente? Pues imagínate, va a ser descartado a la velocidad de la luz. Así que consejo práctico. Piensa en el resumen ejecutivo como sería un elevator pitch. Debe estar escrito, pues eso, para ser claro, conciso y generar interés en poco tiempo. Tienes que ser capaz de transmitir tu negocio en muy, muy poquito tiempo. Segundo consejo, resume sin dejar información importante fuera. Y esta es una de las grandes dificultades. Y es que el resumen ejecutivo debe ser breve, pero no debe omitir información clave. Debe incluir los aspectos esenciales del plan de negocios sin entrar en demasiados detalles. Vamos con lo que no hacer, que muchas veces ayuda más que lo que hacer. Por ejemplo, no incluir explicaciones demasiado técnicas.
No utilizar descripciones vagas como somos la mejor empresa del sector. Dejar fuera información relevante, como por ejemplo el modelo de negocio o la necesidad de financiación, pues es un grave error. No lo hagáis, hay que incluir. Y como consejo práctico en este apartado te diría: primero, elimina la información secundaria y céntrate en esos puntos clave. Y si no sabes cuáles son los puntos clave, pues vuelve a empezar. Tienes que tener muy claro cuáles son los puntos clave. Fundamentalmente, ¿qué hace la empresa? ¿Cuál es la oportunidad de mercado? ¿Cómo nos diferenciamos de la competencia? Y bueno, importante, si vamos a un tema financiero, ¿cuáles son las proyecciones financieras? Si vamos a un tema de financiación o no, las proyecciones financieras son importantes. En segundo lugar, escribe de manera clara y concisa. Tienes que ser capaz de utilizar un lenguaje simple, un lenguaje directo, y es que el resumen ejecutivo no debe estar lleno de tecnicismos o de frases complejas, de adjetivos, no. Recuerda que su propósito es que cualquier lector pueda entender rápidamente el modelo de negocio y bueno, pues pueda decidir avanzar en ese gran modelo de negocio que hemos preparado. Vamos a ponerte un ejemplo de cómo se utiliza mal el lenguaje, ¿no? Pues nuestro sistema de paneles solares implementa una conversión fotovoltaica de última generación optimizada mediante algoritmos de maximización energética, bla, bla, bla. Lenguaje técnico que para el inversor, por ejemplo, pues lo puede sonar a chino. ¿Cómo sería el lenguaje claro y directo? Nuestros paneles solares generan un 30% más de energía que los modelos tradicionales. Y esto es gracias a una tecnología que optimiza la captación de luz. Ya está, hemos dicho lo mismo, pero aquí lo hemos dicho de manera clara y para cualquier lector. Como consejo práctico, imagina que estás explicando tu negocio a alguien que no tiene conocimientos técnicos. Eso que se hace siempre, ¿no? De explicar tu negocio a tu hijo o explicar tu negocio a alguien que no sabe nada del negocio. A tu abuela. Bueno, pues se lo explicas. Como segunda, pues evita la exageración y los superlativos, que es que frases como tenemos el mejor producto del mundo, somos líderes en la industria, nuestro negocio revolucionará el mundo, y luego unas que están muy de moda de somos el Netflix de los paneles solares o somos el Amazon de... No dicen nada. Además, como se han utilizado tanto y tan mal, pues pueden generar desconfianza si no somos capaces de respaldarla con datos concretos. Vamos con un ejemplo de lo que sería una afirmación exagerada. Somos la empresa más innovadora y revolucionaria del sector energético. Ahora, ¿cuál sería una afirmación basada en datos? Nuestra tecnología ha sido aprobada con éxito en más de 500 hogares, logrando un ahorro promedio del 40% en su factura eléctrica. Ahí estamos dando datos. Así que te diré como consejo práctico, usa hechos, usa cifras para, bueno, respaldar cada una de esas afirmaciones que vayas a poner en ese resumen ejecutivo. Tercer consejo, estructura el resumen ejecutivo de forma lógica. ¿Y esto qué quiere decir? Pues fundamentalmente ordena la información de forma estratégica. Y es que un resumen ejecutivo debe seguir un flujo lógico de información. Debe permitir que el lector comprenda cada aspecto del negocio de manera natural. Paso a paso le vamos llevando hacia donde queremos. ¿Cuál sería el orden recomendado? Bueno, pues introducción y misión de la empresa, esa sería la primera parte. Después, descripción del producto o servicio. Iríamos con la oportunidad de mercado, modelo de negocio y estrategia de crecimiento, equipo directivo y experiencia, proyecciones financieras y necesidades de financiación si estamos en un modelo, en un plan de negocios en el que estemos pidiendo financiación. Y como consejo práctico te diría lo siguiente: utiliza subtítulos, utiliza párrafos separados para cada sección clave. Vamos, facilita la lectura. Ten en cuenta que puedes estar diciendo cosas maravillosas que si es farragoso de leer, pues al final no se va a leer. También usa párrafos cortos y puntos clave. Y es que los lectores deben poder escanear el documento rápidamente
y encontrar la información relevante. Fíjate que es un resumen ejecutivo. Aún así, en la mayoría de los casos no se va a leer entero, se va a leer, como decimos nosotros, en vertical. En horizontal, perdón. No, en vertical, sí. Ejemplo de un párrafo demasiado largo. Nuestra empresa desarrolla soluciones tecnológicas para el sector energético con un enfoque en la optimización del consumo y la generación de energía solar. Nuestro sistema de gestión inteligente permite a los usuarios controlar el consumo de manera eficiente, reduciendo costes y maximizando la eficiencia energética. Bueno, pues este texto, que para el resto del plan de empresa pues estaría muy bien, aquí. Así que vamos con un ejemplo con puntos clave. Empresa, Tecnología Verde S.A. Sector, energía renovable. Producto, sistema de gestión inteligente para la optimización energética. Beneficios, reduce costes y mejora la eficiencia energética. Ya está. Ya hemos transmitido eso de una manera clara. Como consejos, pues por ejemplo, utiliza listas, viñetas, negritas, para resaltar esas palabras clave. Que al final alguien pueda ir leyendo palabra en cada una de las líneas y sacar una conclusión correcta. Como cuarto consejo, aporta datos y cifras concretas. Y es que hoy lo vamos a dejar ahí, ahora seguimos. Aportar datos y cifras concretas. Nos vamos a ir con el sponsor de hoy. Y bueno, la verdad es que en Aprendimiento, Aprender a Emprender, pues tenemos unos cuantos libros que han ido saliendo últimamente. Y luego te los cuento todos. Ahora lo que sí quiero, que no sé dónde lo tengo, bueno, ahora lo busco. Lo que sí quiero es recomendarte 2 libros fundamentales que te van a ayudar a elegir cuál es esa forma jurídica que necesitas para tu negocio. Las formas jurídicas son las que te permiten funcionar de manera legal. Fundamentalmente tenemos los autónomos y las sociedades limitadas, y hay un guía burros para autónomos y otro para sociedades limitadas. Son 2 libros diferentes, son 2 libros que, aunque seas autónomo, te interesa el de sociedad limitada, y aunque seas sociedad limitada, te interesa el de autónomo. Primero, porque vas a entender cómo funcionan y así sabrás en qué momento te puede interesar cambiarte a la otra forma jurídica o no, o para otro proyecto. Son libros de referencia, así que bueno, te los voy a recomendar, y ahora enseguida vuelvo y te cuento más libros que tenemos dentro de esto del aprendimiento, aprender a emprender. ¿Dónde lo tengo? ¿No está? Aquí. ¿Estás pensando en poner en marcha un negocio o un proyecto de emprendimiento? Es importante que elijas la forma jurídica más interesante para ti, que conozcas las características, ventajas e inconvenientes, las obligaciones, todo lo que implica para tu negocio. Borja Pascual ha publicado 2 libros imprescindibles para los emprendedores que quieran poner en marcha su negocio en España. 2 libros de referencia. El Guiaburros Autónomos es una guía sobre todo lo que debes conocer de los autónomos en España. Ya va por su 5ª edición y está totalmente actualizado a los últimos cambios normativos, como por ejemplo el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Y el Guiaburros Sociedades Limitadas es una guía para conocer esta forma jurídica con personalidad jurídica propia en España, que reduce la responsabilidad de los emprendedores y cuenta con ventajas e inconvenientes que debes conocer. 2 libros imprescindibles para tomar buenas decisiones, para conocer las obligaciones y para poner en marcha tu proyecto de emprendimiento de la mejor manera posible. Estos libros están disponibles en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros Autónomos. En el vídeo pone 5ª edición, aquí tengo uno de la 6ª, pero creo que vamos por la 7ª o la 8ª ya, del Guía Burros para Autónomos, donde encontrarás pues todas las obligaciones, cómo funciona la forma jurídica, bueno, pues lo imprescindible para poder operar, aunque tengas una gestoría, que yo te lo recomiendo, pero bueno, pues que tú sepas lo principal de esa forma jurídica. También tenemos la sociedad limitada, que no tengo aquí el libro, y cada uno de estos libros cuesta 9,95, menos de 10 euros, y lo vas a poder encontrar en las principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Borjapascual.org es nuestro e-commerce y ahí, bueno, nos estarás ayudando también a monetizar toda esta generación de contenido, pero es que además vas a ver toda la oferta formativa que tenemos para emprendedores. Y dentro de la sección en la que estamos hoy, Aprendimiento,
pues tenemos el libro de autónomos, tenemos el libro de sociedad limitada, tenemos el libro de los modelos de negocio, para que puedas entender pues cómo funcionan esos modelos de negocio que vas a tener que explicar en este plan de empresa que estamos viendo. Pero tenemos otros libros que son muy interesantes, por ejemplo, la financiación de guerrilla, te ayuda y te enseña cómo conseguir financiación. Tenemos la guía ahora mismo sobre los nuevos sistemas de facturación. Tenemos también la gestión laboral para pymes y autónomos. Bueno, pues todo eso lo vas a encontrar en borjapascual.org y te diré que si en lugar de un libro te llevas dos, el de autónomos y el de sociedad limitada, por ejemplo, ya no pagas gastos de envío. A partir de 2 ya no pagas. Si te llevas 3, aparte de no pagar gastos de envío, te regalamos un cuarto libro. Y si te llevas 4 libros, te regalamos un curso valorado en 69 euros. Que lo de aprendimiento es que tienes también libros de marketing en los que hacemos que de verdad pues llenemos ese arsenal digital y aprendemos a utilizarlo para conseguir nuestros objetivos y nuestros clientes. También tenemos toda la parte de las 8 disciplinas del dragón con esas técnicas que tenemos que aplicar para tener nuestra mente preparada y entrenada para el éxito. Pero bueno, además de eso también tenemos todas esas habilidades que tiene que atesorar un guerrillero del emprendimiento para tener éxito. Ya hemos empezado con esta de cómo ser un líder. En breve tendremos la de la calidad, la de la negociación, que es la que estamos trabajando ahora. Los jueves, ayer, hablamos de negociación. Y bueno, pues ahí vamos con todo este material formativo. Recuerda que estos libros cuestan menos de 10 euros, que los puedes encontrar principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org, donde además pues encontrarás mucha más oferta formativa. Nos habíamos quedado en ese cuarto consejo, que es aportar datos y cifras concretas, y es que los inversores muchas veces lo que hacen es buscar información basada en datos reales, no solo en promesas o en expectativas. Así que vamos con el ejemplo de lo que sería una afirmación vaga, que sería: nuestro producto es altamente rentable y tiene gran potencial de crecimiento. Pues muy bien. Vamos a ver lo que sería un ejemplo con datos concretos, ¿vale? Se espera que la demanda de energía renovable crezca un 25% anual hasta el 2030. Nuestro producto tiene un margen de beneficio 40% y ha estado y ya hemos firmado acuerdos con 2 distribuidores nacionales. Bueno, pues ya estamos dando datos concretos, 2 distribuidores. Como consejo práctico, utiliza estadísticas, estudios de mercado, proyecciones financieras que al final lo que hagan es respaldar esas afirmaciones que estás haciendo en el plan de empresa. Otro consejo importante: adapta el resumen ejecutivo a tu audiencia, y esto es fundamental, y es que el plan de empresa depende a quién se lo estés ofreciendo. No todos los lectores buscan la misma información. Tienes que asegurarte que el resumen ejecutivo está adaptado según el tipo de destinatario. Lo mejor es hacer un plan de empresa general y luego adaptarlo para cada uno de los posibles lectores. Por ejemplo, para un inversor, bueno, pues enfócate en el potencial de rentabilidad y escalabilidad. Resalta las proyecciones financieras y resalta también esas oportunidades de expansión. Por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo de un plan de empresa, un resumen ejecutivo adaptado para los bancos o alguien que nos va a hacer un préstamo. Pues destaca la solvencia financiera y capacidad de pago. Explica cómo se utilizan los fondos y cuáles serán esos plazos de retorno, algo que es fundamental para un prestamista, no tanto para un inversor. Como consejo práctico, si el plan de negocios se enviara a diferentes audiencias, que es lo normal, tendrás que crear versiones ajustadas del resumen ejecutivo. El resto, si lo has hecho bien, nos va a servir para, como plan. Pero ese resumen ejecutivo vamos a destacar unas cosas u otras. Sexto consejo: revisión y edición. Evita los errores comunes. Y es que un resumen ejecutivo con errores ortográficos, gramaticales, pues al final nos va a restar credibilidad al negocio. Vamos con un checklist para la revisión. ¿El resumen es claro y directo? Ok. ¿Contiene datos y cifras concretas? Ok. ¿Tiene una estructura lógica y bien organizada? Ok. ¿Está libre de errores gramaticales y ortográficos? Ok. Así que te diré, como consejo práctico,
que pidas a otra persona que lo lea y que nos dé su opinión antes de enviarlo. Porque al final, bueno, pues hay muchas cosas que se nos pueden pasar en ese resumen ejecutivo. Así que para concluir esta sección, el resumen ejecutivo, como ya sabéis, es la carta de presentación del plan de negocios. En muchos casos, la única oportunidad que vamos a tener para captar la atención de los inversores, los prestamistas, proveedores, clientes. Si hacemos un resumen claro, conciso, bien estructurado, con datos concretos, sin exageraciones, pues podremos aumentar de manera significativa la probabilidad de éxito. Si además sigues los consejos prácticos, pues puedes asegurarte de que el resumen ejecutivo destaque y motive al lector a profundizar en el plan de negocios completo. Eso pasará unas pocas veces, pero si no hacemos bien ese resumen ejecutivo, no pasará nunca. Nadie pasará de esa primera página. Fundamentalmente porque hay muchísima oferta, mucha gente pidiendo financiación, mucha gente pidiendo inversiones, se reciben muchísimos planes de empresa, fundamentalmente para el tema de financiación, y tenemos que hacer las cosas muy, muy bien. Bueno, estamos ya fuera de tiempo, ya sabéis que aquí respetamos muy escrupulosamente los tiempos, así que bueno, mañana es sábado y los sábados tenemos Emprendimiento Kids, hablamos de esos negocios que hemos puesto en marcha con dos chavales, uno de 11 años, otro de 7 ya, que bueno, pues están aprendiendo a emprender. Así que te espero mañana. Mañana no te lo puedes perder porque seguro que aprendes muchísimas cosas sobre emprendimiento. Te voy a decir lo que te digo todos los días porque ya sé que mañana vas a estar en este podcast. Así que ¡hasta mañana! Guerrilleros del emprendimiento. Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.